al cual se accede al sitio, ¿no? Que debe estar subido ya o publicado en Amazon. Exacto, sí. Entonces ya les voy a mostrar. Vean, entonces cuando ustedes hacen pues Amazon, me imagino que ya saben entrar a su servicio de Cloud9. Voy aquí a entrar a un servicio específico. Y entonces, pues básicamente sería lo siguiente. Ignoren pues esta carpeta de First API. Entonces aquí tengo mi archivo HTML, script.js y style.css. Y entonces yo aquí en la terminal lo que hago es entonces lo siguiente. Este index.html, yo puedo aquí darle clic derecho, perdón, aquí en el HTML puedo aquí entonces darle preview y entonces correr acá preview file index.html y ahí estaría viendo el proyecto que tenga aquí desarrollado. ¿Listo? Esa es una manera. Ver directamente por la aplicación acá. Pero para el concurso hay que configurar la terminal, que hay que pues actualizar la terminal, instalar el aplicativo de HTTPD de la siguiente manera, sudo yum install httpd. Entonces ahí él instala todos los paquetes necesarios para el HTTPD. Aquí como lo tenía instalado, pues simplemente allí me aparece el mensaje de que ya estaba instalado. Pero a ustedes se les va a empezar a instalar. Y ya con el HTTPD instalado, lo que hacen es, estos archivos que ven acá, index.html, scripts.js y style.css, que lo podemos ver aquí en la terminal, ejecutando ls, ignorando pues la carpeta de First API, entonces cada uno de esos archivos los paso a la ruta var www.html. Entonces, si yo listo acá, si yo aquí hago ls a esa ruta, aquí podemos ver que esos tres archivos, CSS, JS y HTML, tengo una copia de cada uno de esos archivos en esta ruta de var www.html que están acá. Entonces, teniendo esos archivos en esta ruta, lo único que hago es lo siguiente. Aquí le digo sudo service httpd start. Luego ejecuto el comando que yo he compartido pues mucho por acá, se lo voy a volver a compartir. Ejecuto este comando que nos devuelve por nuestra dirección IP pública, yo lo copio y entonces voy a cualquier navegador. Y vean que aquí yo puedo ver entonces, yo puedo acceder de manera remota al sitio web que yo tengo configurado con estos tres archivos que están dentro de esta ruta. Entonces cualquier computador puede acceder a mi sitio web. Listo, entonces de esa manera es que pueden también configurar su servicio de sitio web con el programa HTTP. Simplemente es instalar. Listo. Aquí lo voy a Profe, pasar, pues. Sí. no, no, iba a decir algo más. Pues yo iba a decir que les iba a pasar aquí como los comandos que deben lanzar allí en terminal para que puedan configurar eso de la manera en que les acabo de mostrar. Sí, por favor. Entonces, vean ahí en el chat, les comparto en orden los comandos que deben ejecutar. Entonces aquí, entonces este comando de cp, vean que voy a decir aquí index.html. Ese tercer comando que les pasé de cp index.html y la ruta de var, vean aquí, lo pongo acá. Eso es un comando que se ejecuta para cada uno de los archivos que tengan acá. En este caso está el index.html, entonces ejecuto uno. Aquí pues ya me dice que ya lo tengo. Bueno, en este caso, vamos aquí. En este caso nos pide más privilegios, entonces hay que decirle sudo antes de todo el comando. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, nuevamente sudo
cp index.html. Entonces, si yo ejecuto este comando, vamos a hacerlo nuevamente así. Exactamente es lo siguiente. Sudo, me faltó el slash al final. Este slash. Ven aquí HTML, me faltó el slash. Básicamente es eso. Entonces, si yo le doy acá, pues aquí de alguna manera me menciona que el archivo index.html ya está en esta ruta. En esa ruta de var www, y este también fue el error. Aquí está. Entonces aquí hice una copia del archivo index.html a la ruta var www. Aquí tenía dos w www.html. Discúlpenme allí el error tantas veces. Index.html var www, no dos w html. Ese es el comando. Entonces, ese comando, el último que les acabo de pasar, hace una copia de nuestro archivo index que tenemos acá a esta ruta. Y así deben hacer una copia para cada uno de los archivos que tengan para su sitio. Entonces, si tienen otro HTML, también lo hacen. Si tienen entonces un JavaScript, entonces lo hacen, script.js a esa ruta. Y lo mismo entonces para el CSS. Entonces aquí está estilos styles.css. Entonces vean que yo utilizo ese mismo comando 3 veces, uno para cada archivo que yo tenga para mi sitio web. ¿Listo? Ya aquí llega Profe, esto. ¿y cómo es con el ls que usted nos mostró ahorita? ¿Con el qué, perdón? Con el ls que me lista todos los archivos, porque si lo hago así uno por uno sería muy engorroso, porque es que yo tengo una carpeta de controladores, de modelos, en cada uno de ellos tengo un archivo por cada tabla que tengo en la base de datos, entonces así sería incluir archivo por archivo. Más sin embargo, usted lo hizo ahorita con ls que le mostraba todos los archivos del proyecto y ya luego usted lo subía. No, yo con ls simplemente listo los archivos que tengo en la ruta. En este caso, en la ruta de slash environment, que es la ruta de esta carpeta. Es lo único que estoy haciendo acá, ver los archivos en terminal, pero no los estoy pasando. Listo. Si ustedes van a pasar entonces todos los archivos, lo que pueden hacer también es ejecutar el comando sudo cp asterisco y a la ruta var www html. Eso es otra manera. Pero esto se deben verificar que efectivamente estén pasando solo los archivos que necesiten en esa ruta. ¿Por qué? Por ejemplo, acá yo tengo una carpeta First API que no requiero dentro de esa ruta y si ejecuto eso, lo que va a hacer entonces es copiar también esta carpeta a esa ruta. ¿Listo? Entonces yo tengo que estar pendiente de qué archivos es la que yo necesito en esa ruta, porque los archivos que estén en esa ruta son los archivos que este servidor le va a responder al usuario cuando intenta acceder a la dirección IP que tengamos de esa máquina. ¿Listo? Exactamente. Usted, disculpe, profe. Lo que pasa es que cuando yo le doy el comando ls me muestra la ubicación de las tres carpetas, es decir, no me muestra en la carpeta que estoy actualmente. ¿Cómo hago para entrar a la carpeta donde quiero pasar directamente los archivos? ¿Cómo? Por eso, sí, es que ahí el LS lo que hace es mostrar los archivos en la carpeta en la que está parado, que en este caso es esta Nada, ruta. no, a mí no me muestra los archivos, me muestra solamente son las tres carpetas. O sea, los tres proyectos que yo tengo, por decirlo así. Exacto, es así lo que mostraría, es que depende de lo que tenga allí. Si yo tengo 3 carpetas, me va a mostrar solo las 3 carpetas. ¿Y cómo hago yo para ingresar o que me muestren los archivos de una carpeta? O sea, que me muestre la ubicación Ah, directamente de una bueno, carpeta específica. simplemente haría lo siguiente, LS, y por ejemplo aquí tengo a Fersap, entonces digo aquí Fersap, ya me muestra los archivos de esa carpeta de Fersap, que es exactamente lo que debemos acá. ¿Listo? Y lo mismo, si yo quiero ver el de la ruta var www.html también. Ahí tenemos los archivos de esa ruta. Entonces ls, si yo no le indico una ruta, me muestra los archivos de la ruta en la que estoy parado. Y ls le indico una ruta, me muestra los archivos de la ruta que le indiqué. ¿Listo? Y entonces, y entonces una vez copiados los archivos necesarios a esa ruta,
lo que hace entonces es ejecutar sudo service httpd start. Una vez ejecutado eso, una vez ejecutado ese comando, que también lo voy a volver a ejecutar, aquí le dice pues a uno, normalmente diría ok, podemos revisar también con el status, ahí le muestra que httpd está corriendo. Y entonces allí yo entonces ejecuto el siguiente comando. Cur https esta ruta, que lo que hace es devolvernos la dirección IP pública de esta máquina. Voy a aquí a pasárselos por el chat. Es entonces con esta ruta, yo lo copio y con esa ruta es que yo desde cualquier navegador puedo acceder a los archivos que tenga en la ruta de bar www.html. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces ese acceso que acabamos de ver es algo que no estaba sirviendo, pero como podemos ver, ya Amazon resolvió el acceso de que cualquier otra máquina pueda acceder a ese servicio. Es más, aquí les paso la dirección IP y van a ver que si ustedes ingresan esa dirección IP al navegador, van a acceder al sitio web que yo tengo configurado en esta máquina en específico. ¿Listo? Para que entonces tengan en cuenta eso. ¿Tienen alguna otra inquietud? Que pues había plazo hasta el próximo 28. Con este proyecto también el plazo es hasta esa fecha. Bueno, para los sprints, pues tendrían plazo hasta el 28. Si revisan bien los sprints, no menciona nada de Amazon ni nada por el estilo. Toda la configuración que se está haciendo con Amazon y lo demás es para ya el concurso final, que vendría a ser como la etapa final del ciclo 3. ¿Listo? Entonces, pues para el 28 tienen el plazo para los sprints, pero en la fecha del concurso no, pues no se ha establecido y para esa fecha es que se tendría que tener configurado el sitio eh, para la presentación. ¿Listo? Entonces podemos seguir trabajando hasta que definan esa fecha. Sí, es que en definitiva lo ideal es que hasta el 28 ya ustedes tengan todo configurado. ¿Listo? Pero sí toca también esperar qué fecha entonces quedaría el concurso. Fabián, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Profe, cuando voy a hacer el comando cpindex, me sale que no me encuentra el directorio y que estoy en la carpeta.
Cuando, ¿qué, perdón? CP Index. Sí, señor. Si quieres, por favor, compártenos pantalla. Ya, bueno. Ahí ve mi pantalla. Sí, Bueno, aquí ya estoy en la carpeta de dan cuenta proyectos web. Esa es la que estoy haciendo con los compañeros. Que vamos bastante atrasados porque apenas somos dos. Y quiero, me imagino que es el index el que voy a copiar a la ruta www, la de bar, ¿cierto? var triple W HTML. Entonces tengo que darle cp, ¿cierto? Cp, Sí, index.html. no, no es así. No, no es así. No. Cierre todo, borre todo y escriba ls. Y ahí puede ver que están las carpetas del proyecto afuera, ¿cierto? Ahora ingreso a la donde tengo Exacto, entonces los archivos. usted tiene que indicarle que ese archivo index.html está dentro de la carpeta proyecto web. Entonces el comando de cp depende mucho del archivo, es la ruta del archivo que quieren copiar. Entonces allí para index.html les viene a ser proyecto web index.html. O también puede hacer lo siguiente, proyecto web slash, copia allí proyecto web slash asterisco y un espacio, entonces la ruta var www.html. Pero el var tiene que comenzar con slash. Así. Ujú. Listo, así le doy enter y copia. Sí, ahí copia todos los archivos que estén dentro de la carpeta proyecto. Intente ejecutar eso con sudo. La palabra sudo al principio del comando. Ya, bueno. Esta, Sí, ¿en es cuál? la palabra sudo, pero con el comando que tenía allá arriba, dcp. O sea, Puro cp y así ya. sí, pues es el mismo comando que tenía arriba, pero con la palabra sudo al principio. No entiendo cuál. El cp proyecto web slash asterisco va triple Ah, ok. html. Ajá. Todo ese comando con la palabra sudo al principio. Ahí están los tres. Listo, ahí omitió la carpeta de CSS, IMG y JS porque en la ruta var triple HTML no existen esas carpetas. Listo. Y ahí pues un comando para crear carpetas en esa ruta. Esperen, yo es con mkdir, pero probemos a ver si con el mismo comando hacemos que cree las carpetas eh, si no existen. Vamos a ver si... Es decir, la carpeta donde tengo los CSS y el JavaScript me la omitió y las imágenes también. Exacto, o sea, por Así ejemplo, que solamente copió el index y el registro. exacto, si quiere hágale ls y es la ruta de var triple HTML.
y vea que es lo único que copió. Entonces él tiene que crear las carpetas que necesita. Entonces le escribe mkdir, Así. mkdir, y la E no, N. Ah, pero yo lo copio aquí sí. mkdir, así. Ah, dir, de dirección. No entendía nada. mkdir, espacio, slash, bar, www, html. No, falta entonces el nombre del director. Dale flechita arriba. Slash, css, enter. Ah, bueno, darle otra vez con sudo. Cuando les indica que pues el permiso no está. Para hacer el sudo puede darle flechita arriba, irse al principio y escribir sudo. Para que le quede más fácil. Sudo, espacio y ya ahí le deja crear. Enter. Ya él lo creó. Luego nuevamente flechita arriba. Borre CSS, escriba IMG. Nuevamente flechita arriba y en lugar de IMG, JS. Y ahora dele flechita arriba varias veces hasta llegar al comando de la copia. Más. Ahí. Dele enter. Sí, hágale ls a la ruta de bar triple W. Por. CPS index. Listo. Ahí están las carpetas. Listo. Denme aquí un momento. Yo hago lo siguiente. Es que a ese, listo, entonces, nuevamente le flechita arriba para el sudo cp. Disculpe, ¿me repite? Flechita arriba para llegar Ajá. nuevamente al comando del cp. Vaya hasta la palabra cp. Después de la palabra cp, un espacio, escriba guión r. Pero eso, R. sí, r. Borre el espacio que tiene ahí con. Dele eso ahí. Dele enter. Y ahí se creó entonces también, pues se pasaron los archivos de cada una de las carpetas. Nuevamente, lsvar www, html y escoja cualquier carpeta, js, slash j. Ahí solo va a ver las carpetas. Entonces ahí está también los archivos. Y ya ahí entonces usted sube el servicio con el comando que le pase allí de sudo service http start. Espera, ahí le sale OK. Y ya el último comando que le pasé del curl https, exacto. Y esa dirección IP, cópiela y ya en navegador, otra pestaña, intenta acceder y le debe responder con el sitio web. Entonces vea que ahí tiene el sitio web. Y ya cualquier persona que acceda a esa dirección va a entrar a su sitio web. ¿Listo? No le recomiendo que se guarde la dirección IP, porque eso puede cambiar. Digamos que Ah, mañana puede ser otra dirección IP. Lo que le aconsejo es que se guarde ese comando de curl
para que entonces la próxima que vuelva a acceder a la terminal vuelva a Una ejecutar esos pregunta, comandos y se toma la otra dirección IP que tengo. una pregunta. Es decir, que cuando yo vuelvo a ingresar, solamente tengo que hacer el curso, ¿cierto? No tengo que hacer más nada. Sí, tiene que volver a iniciar el servicio HTTPD con el comando de sudo service HTTPD start y Ya entonces, todo, ¿cómo? o sea, de todo service y después viene el curso. Exacto. Esos serían los dos únicos comandos de ejecutar ya si tendría configurado el sitio. Porque pues puede ser que usted cierre ahora y vuelva a entrar y no tenga que ejecutar esos dos comandos. Pero puede cerrar ahora, mañana entrar y va a ver que el servicio va a estar apagado y la dirección IP va a ser otra. Entonces le va a tocar ejecutar el sudo service HTTP de start para volver a habilitar el servicio y el core para volver a obtener la nueva dirección IP que la hayan establecido. ¿Listo? Ok, ok, ok. Entiendo. Muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Tienen entonces alguna otra inquietud? Profesor, te disculpe, el día jueves o viernes usted estaba haciendo un ejercicio, no sé si lo pudo terminar o efectivamente quedó allí por falta de tiempo. Bueno, ahí lo que estábamos intentando hacer era un ejercicio con localmente para una máquina por lo del puerto que no tenían habilitado en Amazon, pero ya ahí lo habilitaron, entonces pues hacer ese ejercicio podría enredar más la cosa. Simplemente es lo que hemos acabado de hacer en Amazon. ¿Listo? Y pues del proyecto que vamos a tener de ejemplo, lo vamos a realizar, pero con Amazon sucede también, ¿no? Están sucediendo pues cosas imprevistas que no se tenían y es lo siguiente. Yo les comparto nuevamente acá la cuestión. Lo que sucede es entonces que ustedes, por ejemplo, tienen entonces en Cloud9 una máquina. Vamos aquí a poner cualquier cosa. Entonces, en Cloud9 ustedes tienen una máquina en la nube. Ese Cloud9 es una máquina en la nube. Lo que normalmente pues solo se le dice nube, no se le dice máquina. Entonces, esa nube tiene entonces una dirección IP, ¿cierto? Que puede ser cualquier dirección IP que podamos obtener de esa máquina. Digamos, la dirección IP 3.145.10.190. Y esa dirección IP va a responder entonces a través de un puerto, que es en este caso el puerto 80. Entonces, si yo ingreso exactamente esta dirección IP con ese puerto y especificamos exactamente ese puerto, vamos entonces acá, decimos entonces 3.145.10.190, 2.80, me va a responder lo mismo. Voy a obtener la misma respuesta. Vamos aquí a hacerlo 2.80. Obtengo esa respuesta. Entonces lo que sucede es que tenemos habilitado el 80 y si no estoy mal tenemos habilitado el 3306, que es el puerto para la base de datos. Entonces, cuando nosotros hacemos peticiones a esta dirección IP, pero para el puerto 3306,
son peticiones a la base de datos que tengamos configurada en nuestra máquina de Cloud9, que viene a ser pues con el programa de MySQL Server. Entonces este puerto 80 lo estamos manejando. Este puerto 80 lo estamos manejando a través del programa de HTTPD, el servicio que tenemos que inicializar cada vez que volvamos a entrar en la máquina. Y este puerto, creo que es ese puerto, puede ser otro, no me acuerdo muy bien, es el puerto de la base de datos, que es a través del programa de MySQL. Pero nosotros entonces teníamos una arquitectura que decíamos que tenemos un servidor web que viene a hacer esto mismo, que viene a funcionar en el puerto 80. Teníamos entonces un servidor de base de datos que puede estar trabajando en el 3306 o otro puerto. Allí pues cuando uno configura el MySQL se le indica. Pues ya hay una masterclass sobre cómo configurar MySQL en Cloud9. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una base de datos. Y esos dos puertos, aunque eso muy bien lo maneja pues cada uno de estos programas de MySQL y HTTPD, lo que sucede entonces es que esos dos puertos, si Amazon no los tiene habilitados, no podemos consumir esos servicios que tengamos configurados en Cloud9. Entonces lo que sucede es que falta abrir el puerto del middle, que es el servidor de Node.js, que entonces normalmente uno corre este servidor de Node.js en el puerto 3000 y la máquina puede estar bien configurada, pero Amazon tiene restringido este puerto y no se puede consumir. Entonces toca mencionarle a Amazon que habiliten ese puerto también para que puedan entonces configurar el servicio de Node.js. ¿O qué otra solución nos dan ellos? Entonces toca escalar esto y esperar entonces que nos respondan con una solución. Entonces, por el momento, lo que podemos hacer es ir configurando la base de datos a través de como se ha estado configurando, como se explica en la masterclass. Recordemos el enlace de la masterclass. Vamos aquí a buscarlo nuevamente. Vamos a ver por acá. Listo. Entonces, recordemos en el enlace de masterclass todas las clases que se han dado. Aquí entonces mencionan, naveguemos en AWS y allí entonces explican cómo configurar una base de datos en Cloud9. Entonces lo que deben ir llevando, lo que deben ir configurando, además de desatrasarse las entregas con los sprints, es entonces esos dos servicios. El servicio web, que es lo que acabamos de ver, que es muy fácil relativamente, y el servicio de MySQL, que también relativamente viene a ser fácil. Instalar un programa, eh, obviamente pues tiene algunas diferencias, pero en base es lo mismo, instalar el programa en MySQL y configurarlo, como se menciona ya en esa masterclass. ¿Listo? Ahí en el chat también les paso la masterclass de esa configuración. No, perdón, que si no es, lo copio. Esa es la dirección. Es para que puedan hacer pues, la masterclass que deseen. Entonces, por el momento, configurar esos dos servicios mientras se resuelva esta configuración. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra inquietud?
Hola Fabián. Queda muy complicado hacer un ejemplo de cómo... Es que en la masterclass tú muestras a través de Fetch traer información de un servidor que está en internet y luego muestras la conexión en la base de datos propia, pero no muestras cómo mostrar la información de la base de datos propia en un formulario, sí, en el formulario de HTML propio. Queda muy difícil hacer un ejemplo. En lo de utilizando lo de Node.js, Sí, pero entonces, así como tienes ahí tu formato, ahí que tienes el usuario y la clave. O sea, uno cómo hace que que si yo lo doy, que por ejemplo valide con mis formularios y que envíe la información a la base de datos, pero a la mía, o que me traiga información de mi base de datos. bueno, eso sí lo explico en la clase, en la masterclass, pero pues la verdad es que ya con lo que sobra el tiempo no creo que nos dé. Entonces, eh, podemos ver ese ejemplo mañana, pero también puedes repasar lo de la masterclass, que sí, pues, sí explico eso. Listo, ahí en Node.js explico cómo consumir eso y también, chévere, yo le muestro nuevamente el enlace. Sí, entonces no me quedó claro fue la cosa. Por ejemplo, a ver acá, en esta masterclass de JavaScript, CSS y HTML para los sprints, Ah, menciono ok. entonces, menciono entonces cómo consumir una API y alterar la vista con respecto a lo que uno tiene de esa API. Es, por ejemplo, Ah, ok. y aquí, y Es que eso aquí. no lo he visto. Ya. Listo. Entonces, le recomiendo esa. Mañana entonces miramos a ver si hacemos un ejemplo. Pero, por ejemplo, acá, vea que aquí yo ingreso un ID. Vamos aquí a... Entonces, acá yo ingreso un ID en el campo, le doy consultar y él me trae en HTML los datos que obtenga de la API. ¿Listo? Entonces, para que ahí vea ese ejemplo. Vale, gracias. Listo, como... Profesor, disculpa, una última pregunta. Todo lo que yo haga en el ID, en mi proyecto en la terminal, ¿se copia directamente a la ruta bar o tengo que hacerle copia siempre? Eh, no, siempre tiene que hacerle copia. Sí, entonces tengo que usar el comando, el sudo cp-r proyecto web para Esa. que se copie todo. Ajá. Sí, Ok, muchas gracias. listo, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Tenga buena noche. Con mucho gusto igualmente. Una última. ¿Sí queda actualizado hoy los enlaces o mañana? Voy a intentar de una vez arreglar eso. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, gracias. Con mucho gusto.
Muchas gracias, Fabián. Con gusto.